No hay lugar para ti aquí y no hay comida, gruñó mi yerno, colocando un plato plástico con sobras en el piso durante nuestra cena de acción de gracias. Esperaba calidez familiar, pero en cambio, obtuve humillación frente a extraños. Me di la vuelta y salí sin decir una palabra. Al día siguiente, se arrepintieron porque mi silenciosa venganza comenzó a destruir su mundo. Los autos desconocidos en mi entrada me hicieron detenerme. 3 de ellos estacionados en ángulos descuidados, como si sus dueños no planearan quedarse mucho tiempo. Miré mi reloj. Las 5 en punto exactamente. Caminé hacia la puerta de la casa que había construido con mis propias manos hace 30 años. Toqué. Voces adentro, risas, el tintineo de copas. Nadie respondió. Toqué de nuevo. La puerta se abrió de golpe. Sebastián llenaba el marco, 1,88 de altura y hombros anchos, usando un suéter que probablemente costaba más que el pago de mi camioneta. No se hizo a un lado. «Llegas tarde», dijo. En realidad, llegué justo a tiempo. Miró por encima de su hombro, luego a mí, como si estuviera calculando algo. «Estamos en medio de las cosas. Carolina me invitó para las 5. Mantuve mi voz nivelada. Son las 5. Se encogió de hombros y finalmente se movió, pero no dando la bienvenida, más bien tolerando. Entré a mi propia casa y me detuve. El comedor estaba lleno de extraños. 8, tal vez 9 personas que nunca había visto antes, todos sentados alrededor de la mesa que había restaurado la primavera pasada. Gente joven, de la edad de Sebastián, sosteniendo copas de vino y mirándome con leve curiosidad. El tipo de mirada que le das al pariente anciano de alguien que entra durante una fiesta. Carolina emergió de la cocina llevando un tazón para servir. Mi hija, 35 años y todavía hermosa como lo había sido su madre. Los mismos pómulos altos, la misma forma cuidadosa de moverse. Me vio, y sus ojos se desviaron. «Feliz acción de gracias, cariño». «Hola, papá». Su voz apenas llegó al otro lado de la habitación. Sebastián pasó junto a mí lo suficientemente cerca como para que su hombro rozara el mío. No fue accidental. «Estamos a punto de comer. Apareciste en un momento incómodo. La invitación decía 5. Miré alrededor de la habitación nuevamente, contando sillas. Son las 5. Uno de los amigos de Sebastián, un tipo de unos 30 años con barba, levantó ligeramente su copa de vino. Reconocimiento o burla. No podía saberlo. Una mujer junto a él susurró algo y ambos sonrieron. Examiné la mesa. Pavo en el centro. Batatas. Cazuela de judías verdes. Panecillos. Cada silla ocupada. Cada lugar reclamado. ¿Dónde debería sentarme? La pregunta quedó suspendida allí. Sebastián inclinó la cabeza haciendo un espectáculo de inspeccionar su propio arreglo. Esa es una buena pregunta. Alguien se rió nerviosamente. Una mujer con un suéter rojo dijo, «Tal vez podamos meter otra silla». No hay necesidad. La voz de Sebastián llevaba esa satisfacción particular de alguien a punto de dar un remate. «Tengo el lugar perfecto». Caminó hacia la cocina. Escuché gabinetes abriéndose, algo de plástico raspando. Carolina se quedó congelada junto a la mesa, todavía sosteniendo el tazón para servir. Nuestros ojos se encontraron por medio segundo antes de que ella mirara hacia abajo. Sebastián regresó llevando un plato plástico, del tipo barato, blanco con un borde endeble que usarías para un picnic infantil. Caminó más allá de la mesa del comedor, más allá de todos sus amigos mirando con expresiones inciertas, y lo colocó en el piso cerca de la puerta de entrada. Justo ahí en el piso de madera que había instalado yo mismo. Luego volvió a la mesa y comenzó a raspar. Tomó la cuchara de servir de la bandeja del pavo y dejó caer pedazos secos en el plato plástico. Agregó una cucharada de salsa congelada, algo de relleno que había estado ahí demasiado tiempo. Se movió metódicamente, como si hubiera planeado esto. Colocó el plato de vuelta en el piso, se enderezó, sonrió. «Justo aquí funciona para ti». Nadie se movió. La habitación se había quedado completamente en silencio, excepto por la respiración incómoda de alguien.
¿Qué estás haciendo? Dándote exactamente lo que mereces. Sebastián cruzó los brazos. Siempre dijiste que no eras exigente. El tipo de la barba dejó escapar una risa corta, luego se contuvo. Sebastián lo miró. ¿Algo gracioso sobre la familia cuidando de la familia? Miré a mi hija. Estaba mirando su propio plato, manos agarrando el tazón para servir tan fuerte que sus nudillos se habían puesto pálidos. Sus labios presionados juntos. Ella sabía. Había sabido que esto vendría, y no había dicho nada. Ese silencio cortó más profundo que cualquier cosa que Sebastián hubiera hecho. Me quedé allí mirando ese plato plástico con su pila de sobras posicionado exactamente donde pondrías comida para un perro. La casa se asentó a mi alrededor con sonidos familiares. El horno encendiéndose, el refrigerador zumbando en la cocina, sonidos que había escuchado durante 3 décadas. Había construido esta mesa, pagado por la comida en ella. Era dueño de cada ladrillo en estas paredes. El viejo Roberto habría pedido disculpas. Se habría reído de ello. Habría hecho alguna broma sobre comer en la camioneta. Cualquier cosa para mantener la paz. El viejo Roberto habría llevado ese plato plástico afuera y pretendido que su yerno no era un hombre cruel y su hija no era una cobarde. Pero algo en mí había cambiado. Algo se había vuelto duro y frío mientras estaba allí mirando la actuación de Sebastián. Miré a Carolina una vez más. Ella todavía no me miraba a los ojos. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Sin gritos, sin súplicas, solo un pie delante del otro, mis hombros rectos, mi cabeza en alto. Detrás de mí escuché patas de sillas raspando. Alguien aclarándose la garganta. Abrí la puerta y salí al porche. Antes de que se cerrara completamente, escuché que la risa se reanudaba. Risa fácil, aliviada. La fiesta continuando. Me quedé allí por un momento en el frío de noviembre. Llaves en mi bolsillo, las llaves de la casa de la que estaba excluido, las llaves de la propiedad que todavía poseía. Subí a mi camioneta y no la arranqué de inmediato. A través de la ventana del comedor podía verlos a todos comiendo ahora, pasando platos, alguien sirviendo más vino. Sebastián se reclinó en su silla a la cabecera de la mesa, diciendo algo que hizo reír a todos. Mis manos encontraron el volante. Lo agarraron. Las luces de la casa brillaban cálidas contra el cielo oscureciéndose. Giré la llave y me alejé, pero algo se quedó atrás. Algo que había cargado demasiado tiempo. El peso de tratar de mantener la paz. Para la mañana, sabía que ese peso se habría ido. No recuerdo el viaje a casa. Un momento, estaba saliendo de esa entrada. El siguiente, estaba parado en mi propia cocina, todavía sosteniendo las llaves de mi camioneta. Mi apartamento, modesto, pagado, mío, se sentía vacío de una manera que nunca había sido antes. La chaqueta todavía estaba puesta, mis zapatos buenos también. Me quedé allí mirando nada. No nada. Estaba mirando años de decisiones que habían llevado a un plato plástico en el piso. En el mostrador había una bolsa de la tienda de comestibles. La comida de acción de gracias que había recogido esa tarde. Pollo asado, puré de papas, salsa de arándanos, todavía sellado. Me había olvidado de ella por completo. La dejé allí y me moví a la mesa de la cocina. Me senté. Saqué mi computadora portátil. Las horas que siguieron tuvieron una extraña claridad, como si mi visión se hubiera agudizado. Abrí mi aplicación bancaria primero. Me desplacé hacia atrás a través de 4 años de estados de cuenta resaltando transacciones en mi mente. Vivienda sin alquiler. La casa que ocupaban tenía un valor de mercado de $1,500 al mes. 4 años. $72,000. La inversión empresarial. La startup tecnológica de Sebastián que iba a revolucionar algo, o lo otro. Había escrito un cheque por $80,000. Él había firmado un pagaré, oficial y notariado. Ese documento estaba en mi archivador. Préstamos más pequeños, ayuda de emergencia con deuda de tarjeta. Crédito, reparaciones de auto, facturas médicas que supuestamente su seguro no cubría. Lo sumé. Otros 15,000, tal vez más.
El total se sentó en mi mente como una piedra. $175,000 mínimo. Me levanté y abrí el archivador. Encontré el pagaré en una carpeta etiquetada Sebastián Negocios. Mi letra en la pestaña, ordenada y esperanzadora. El papel estaba nítido, las firmas claras, firmado, fechado, con testigos. Siguiente carpeta, documentos de propiedad. La escritura de la casa en la que vivían, titulada únicamente a mi nombre. La había comprado como propiedad de alquiler hace 20 años. La mantuve en buen estado. Planeaba usar los ingresos para la jubilación. Luego Patricia murió. Ataque al corazón a los 59, repentino y brutal. Y Carolina necesitaba a su padre. O eso me dije a mí mismo. Cuando la startup de Sebastián colapsó y pidieron mudarse temporalmente, dije que sí. Temporal se volvió permanente. 4 años. Me senté de nuevo con los documentos esparcidos sobre la mesa. Después de que Patricia murió, quería a Carolina cerca. Dije en voz alta a la cocina vacía. Escuchar mi propia voz lo hizo real. Cuando Sebastián pidió dinero para la startup, me dije a mí mismo que estaba ayudando a la familia. Cuando pidieron mudarse, dije que sí a temporal. Pero no estaba siendo generoso. Estaba comprando una relación con mi hija. Mi teléfono zumbó. 11 de la noche. El nombre de Carolina en la pantalla. Vi cómo sonaba. 5 zumbidos. 6. Luego buzón de voz. Apareció la notificación. Lo reproduje en altavoz. Papá, por favor. Su voz se quebró. Ruido de fondo. Platos tintineando. ¿Podemos hablar mañana? Yo solo. Por favor, devuélveme la llamada. Tuvo su oportunidad de hablar. En la cena, cuando importaba. Puse el teléfono boca abajo y abrí el navegador de mi computadora portátil. Escribí, Ley de Desalojo Texas sin contrato. Los resultados se cargaron. Leí cuidadosamente, tomando notas en un bloc legal. Código de Propiedad de Texas, sección 24.002. Para arrendamiento mensual o arrendamiento a voluntad, el propietario debe proporcionar aviso para desocupar, mínimo 30 días para propiedad residencial. Si el inquilino se niega a irse después del periodo de aviso, el propietario puede presentar demanda de desalojo. Sin un acuerdo de alquiler, que nunca habíamos firmado, Sebastián y Carolina técnicamente eran inquilinos a voluntad. Yo era dueño de la propiedad, pagaba todos los impuestos, tenía documentación, más búsqueda, ejecución de pagaré Texas, ley de contratos, estatuto de limitaciones. 4 años para contratos escritos. El pagaré de Sebastián tenía 3 años, bien dentro de la ventana. Seguí leyendo hasta que el cielo comenzó a ponerse gris afuera de mi ventana. El amanecer llegó lentamente, rosa y dorado a través de las persianas de la cocina. No había dormido, ni siquiera me había sentido cansado. La decisión que se había estado formando toda la noche se cristalizó con la luz del día. Había pasado años evitando conflictos, llamándolo mantener la paz. Pero no había paz, solo yo, encogiéndome cada vez más pequeño hasta que pude caber en un plato plástico en el piso. Sebastián hizo un cálculo. Pensó que era demasiado viejo, demasiado blando, demasiado desesperado por familia para contraatacar. Estaba equivocado. Me levanté, articulaciones rígidas, y caminé al baño. Me duché, me afeité, me vestí con pantalones planchados y una camisa con botones, ropa de negocios. La cara en el espejo se veía mayor de 63, pero los ojos eran diferentes, más duros. Hice café, lo bebí, parado en el mostrador. Luego saqué mi bloc legal y escribí una lista con letra ordenada. Javier Valdés, abogado, documentos de propiedad, pagaré, extractos bancarios, requisitos de aviso de desalojo, ley de Texas. Busqué el número celular de Javier Valdés. Él manejaba derecho inmobiliario para mi negocio de construcción desde hace 15 años. Relación profesional, no amigos. Eso era importante. 6:15 de la mañana. Llamé de todos modos. Respondió al tercer timbre, voz espesa de sueño. ¿Qué pasa? Necesito una reunión de emergencia. Hoy esta mañana. Silencio. Luego,
Es el día después de Acción de Gracias. Sé qué día es. Algo en mi voz debe haber registrado. 9 en punto. Mi oficina. A las 9, estaba sentado frente al escritorio de Javier Valdés. Se veía cansado pero alerta. Mitad de los 50, cabello canoso, gafas de lectura en una cadena. Estudió mi cara. Roberto, te ves como si no hubieras dormido. ¿Qué pasó? Coloqué los documentos en su escritorio. Escritura de propiedad, pagaré, extractos bancarios impresos en casa, resaltados. Necesito desalojar a mi hija y yerno de mi propiedad. Javier se quedó muy quieto. Eso es. Necesito que me guíes a través de esto. Sin apelaciones emocionales, dije. Solo el proceso legal. ¿Qué tan rápido puede suceder? Recogió los documentos, leyó lentamente, hizo preguntas. Respondí cada una con precisión. Sí, la propiedad estaba únicamente a mi nombre. Sí, habían vivido allí 4 años. No, no había acuerdo de arrendamiento. No, nunca habían pagado alquiler. Sí, yo había estado cubriendo todos los impuestos de propiedad, seguro, mantenimiento. El pagaré, dijo Javier, golpeándolo. Esto es ejecutable. Firmado, notariado, fechado. ¿Han hecho algún pago? 0. Se reclinó en su silla. La ley de Texas es directa aquí. Aviso para desocupar. 30 días mínimo para residencial. Si se niegan, presentamos desalojo en el juzgado de paz. Usualmente toma otras 3 a 4 semanas. Y el préstamo es un asunto civil separado. Presentaríamos demanda por incumplimiento de contrato. Pero Roberto se quitó las gafas. Tengo que preguntar, ¿estás seguro de esto? Esta es tu hija. Encontré sus ojos. Ayer fui a la cena de Acción de Gracias en mi propia casa. Sebastián puso sobras de comida en un plato plástico en el piso. Carolina miró y no dijo nada. Javier me miró por un largo momento. Luego se volvió a poner las gafas. Redactaré el aviso de desalojo hoy. Trabajamos los detalles. Javier explicó su enfoque. Aviso formal de desalojo enviado por correo certificado, más una carta de demanda separada para el reembolso del préstamo de $80,000. Documentación de todo. Fechas, cantidades, comunicaciones. Quiero que todo quede registrado, dije. Cada dólar, cada fecha. Esto se pondrá feo, Roberto. Ya está feo. Solo lo estoy haciendo honesto. 1 hora después firmé los documentos autorizando a Javier a proceder. Él enviaría las cartas certificadas el lunes. Hoy era viernes. Los tribunales estaban cerrados. Me levanté para irme. Luego me detuve en la puerta de su oficina. ¿Qué cambió?, preguntó Javier. Has estado ayudándolos durante años. Finalmente vi lo que ellos veían cuando me miraban. Alguien para usar. Alguien que aceptaría cualquier cosa para evitar estar solo. Y ahora aprenderán lo que cuesta confundir paciencia con debilidad. Salí de su edificio de oficinas, hacia el brillante sol de la mañana del viernes. Aire frío, cielo despejado. Mi teléfono mostraba 5 llamadas perdidas de Carolina. 3 buzones de voz que no había escuchado. Abrí un mensaje de texto, escribí cuidadosamente. Recibirás documentos legales el lunes. No me contactes hasta que los hayas leído. Me quedé allí en la acera, pulgar flotando sobre el botón de enviar. Una vez que lo presionara, no habría vuelta atrás. La relación que había intentado tan duramente preservar se habría ido, pero tal vez se había ido durante años, y yo simplemente me había negado a verlo. Presioné enviar. El fin de semana pasó en silencio. Trabajé. No respondí llamadas. Esperé el lunes. El lunes por la mañana me encontró en mi oficina de construcción, rodeado de presupuestos de proyectos que necesitaban revisión. El café se enfrió en mi taza mientras miraba hojas de cálculo sin verlas. Mi teléfono estaba boca abajo en el escritorio, el mismo teléfono que había enviado el texto de advertencia a Carolina hace 3 días. Ahora era su turno de no recibir noticias mías. La aplicación de seguimiento de correo certificado mostró en ruta para entrega a las 8:15. La actualicé cada 10 minutos. 9:30, 9:45. Luego, entregado. Firma obtenida. 9:47 de la mañana. Hice clic en la imagen de la firma. El garabato de Sebastián.
inconfundible. Mi teléfono zumbó. Texto de Javier. Entregado, firmado a las 9:47, firma de Sebastián. Imaginé que abría el sobre. El membrete oficial. Javier Valdés, abogado. Las palabras, aviso para desocupar en negrita en la parte superior. 30 días. Eso es todo lo que la ley requería. Se los daba. 30 días para deshacer 4 años de aprovecharse. 15 minutos después, mi teléfono sonó. El nombre de Sebastián en la pantalla. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. Lo puse en altavoz y continué revisando la factura de materiales. ¿Sí? ¿Es esto algún tipo de broma? Estaba riendo, pero el sonido tenía bordes. ¿Esta cosa de desalojo? Es un aviso legal, no una broma. Vamos, Roberto. La risa murió. ¿Realmente vas a echar a tu propia hija por una cena? Estoy reclamando mi propiedad. Tienes 30 días. Su voz cambió, la ira filtrándose. No puedes hacer esto. Tenemos derechos. No, tienes 30 días. Lee el aviso cuidadosamente. Explica todo. La llamada terminó abruptamente. Él me había colgado. Dejé el teléfono y volví a la factura. Pensó que era un farol. Pensó que me rendiría. Estaba equivocado. 2 horas después, Carolina llamó. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. Papá, por favor. Su voz estaba espesa de llorar. Por favor, no hagas esto. Me viste mientras él ponía comida en el piso para mí. No dijiste nada. Yo no sabía qué hacer. Sebastián se pone tan enojado cuando... Entonces tienes un problema más grande que dónde vivirás el próximo mes. Eso no es justo. Me estás castigando por su comportamiento. Mantuve mi voz nivelada. Estoy terminando un arreglo que dejó de funcionar. Son adultos. Encuentren su propio lugar. No podemos pagarlo. Sabes que el negocio de Sebastián no se ha recuperado. Entonces debería haber pensado en eso antes de humillarme frente a extraños. Intentó diferentes ángulos. Me recordó momentos de la infancia. Dijo que yo era todo lo que le quedaba después de que su madre muriera. Preguntó cómo podía abandonar a la familia. Cada palabra estaba diseñada para hacerme sentir culpable. Podría haber funcionado hace una semana. ¿Qué pasa con la demanda de dinero? Su voz se quebró. $80,000. ¿Dónde conseguiríamos eso? Sebastián firmó un pagaré. Es una deuda legal. Nos estás destruyendo. No, ya no los estoy financiando. Hay una diferencia. Soy tu hija. Sí. Y elegiste a tu esposo sobre tu padre. Ahora vive con esa elección. Terminé la llamada esta vez. Otro cambio de poder. Me senté en la oficina tranquila rodeado de los documentos de mi negocio legítimo construido durante 30 años de trabajo honesto. Sentí que algo se rompía dentro de mí, no mi determinación. Algo más. La parte que todavía esperaba que ella eligiera diferente. Esa tarde, Javier llamó. El abogado de Sebastián me contactó. Un tipo llamado Simmons. Práctica de descuento, maneja todo desde multas de tráfico hasta divorcios. ¿Qué dijo? Preguntó si estarías dispuesto a negociar. Dije que no. Preguntó si había errores de procedimiento en el aviso. Dije que no. Pidió 60 días en lugar de 30. ¿Y? Le dije que la ley requiere 30 días, no 60. No estamos negociando extensiones. Javier explicó el resto. Simmons había argumentado que Roberto tenía una obligación moral con la familia. Javier lo cerró. Esto era derecho de propiedad, no terapia familiar. Sebastián aparentemente se había agitado, exigiendo sus derechos como ocupante a largo plazo. ¿Qué le dijiste sobre los derechos? Que sin un acuerdo de alquiler o historial de pago, sus clientes tienen derechos mínimos bajo la ley de Texas. No le gustó escucharlo. Después de colgar, abrí las redes sociales de Sebastián en mi computadora portátil. Me desplacé por publicaciones recientes. Cenas en restaurantes caros hace 2 semanas. Fotos de un reloj nuevo. Parecía un Tag Heuer. $1,500 mínimo. Fotos de vacaciones de Colorado fechadas en octubre. No puede pagar alquiler, pero puede pagar un fin de semana en Colorado. Todo lo que necesitaba saber. Esa noche,
Sebastián llamó de nuevo. Tono diferente esta vez. La ira había sido reemplazada por algo que casi sonaba como negociación. Podía escuchar a Carolina llorando en el fondo. Roberto, seamos razonables. Podemos resolver algo. El tiempo para resolver cosas fue antes de Acción de Gracias. Me disculparé, está bien, lo siento. Fue estúpido. Aceptado. Todavía tienes 29 días para desocupar. ¿Qué pasa con el dinero? No puedo pagar 80,000. Entonces te veré en la corte por el juicio de deuda. Su voz tomó un tono desesperado. ¿Realmente demandarías a tu propia hija? El pagaré tiene tu firma, no la de ella. Pero están casados, activos conjuntos, resuélvanlo. Silencio. Luego su voz cambió de nuevo, más baja, amenazante. Te arrepentirás de esto, viejo. ¿Crees que eres tan inteligente con tu abogado? 29 días. El reloj está corriendo. Colgué. Más tarde esa noche, me senté en mi mesa de cocina revisando los documentos que Javier había enviado. Materiales adicionales que había solicitado. Historial de pago de servicios públicos, todos a mi nombre. Registros de impuestos de propiedad que se remontaban a 20 años. Cada pago de mi cuenta. Nunca de Sebastián. Documentación de seguro. Recibos de mantenimiento. Cada pedazo de papel reforzaba mi posición legal. Tomé una fotografía vieja de la caja en el estante. La graduación universitaria de Carolina, su madre de pie junto a ella, ambas sonriendo. Patricia había estado tan orgullosa ese día. Recordé el peso de la cámara en mis manos. Recordé pensar que tendríamos años de momentos como ese. ¿Estaba equivocado? La pregunta llegó sin invitación, no deseada. No, finalmente tenía razón. Después de años de ser usado, finalmente tenía razón. Mi teléfono zumbó con una notificación. Alerta de redes sociales. Miré la pantalla. Texto de Javier. Revisa esto. Se está volviendo público. Abrí la aplicación de redes sociales y navegué al perfil de Sebastián. Una nueva publicación de hace solo minutos. El texto se estaba cargando. La publicación era larga, enojada, y cada palabra era una mentira. La leí 2 veces, sintiendo mi mandíbula apretarse con cada oración. Luego llamé a Javier. Necesitamos reunirnos mañana, dije cuando contestó. Ha declarado la guerra. El resplandor de la pantalla iluminaba mi cara en el apartamento oscureciéndose. Leí la publicación de Sebastián una tercera vez, obligándome a absorber cada palabra calculada. El titular: mi suegro está desalojando a su hija a la falta de vivienda esta Navidad. Lo había elaborado cuidadosamente. Hombre anciano abandonando a la familia. Hija aterrorizada. Desalojo de invierno, cruel y despiadado. Cada frase diseñada para pintarme como un villano. Lo que no mencionó. Acción de Gracias. El plato plástico. 4 años de vivir sin alquiler. El préstamo de $80,000 que nunca había pagado. Lo que sí mencionó. Mi esposa devastada. Su padre anciano. El frío del invierno. Ningún lugar a donde ir. Fotos adjuntas. Carolina luciendo angustiada. El exterior de la casa implicando propiedad. Ellos como una familia feliz en algún restaurante. Verdades cuidadosamente elegidas organizadas en una mentira completa. Un pasaje hizo que mis manos se apretaran en el teléfono. Después de años de ayudar a mantener su propiedad y cuidarlo después de la muerte de su esposa, ha exigido que nos vayamos con solo 30 días de aviso. He intentado todo para razonar con él, pero no escucha. La familia debería significar algo, pero no para todos, supongo. La publicación ya tenía 47 comentarios, en su mayoría solidarios. Compartida 12 veces. Los comentarios se desplazaban. Eso es terrible. Demándalo. ¿Qué tipo de padre hace esto? Enviando oraciones por ustedes dos. 3 comentarios de personas que conocía, contactos comerciales, vecinos. Cada palabra era técnicamente cierta, y cada palabra era una mentira completa. Llamé a Javier, de nuevo inmediatamente. ¿Qué tan malo es esto para la percepción pública? Bastante malo. Para nuestro caso legal, irrelevante. La gente con la que hago negocios está comentando, apoyándolo.
No respondas. No te involucres. Eso es lo que él quiere, una pelea pública que pueda capturar y usar en tu contra. Entonces, ¿simplemente dejo que mientas sobre mí públicamente? Por ahora sí. Respondemos en la corte, no en Facebook. Confía en mí en esto, Roberto. Apenas dormí. Al amanecer, la publicación de Sebastián tenía 200 comentarios. En la oficina de construcción el martes por la mañana, intenté concentrarme en el trabajo. Mi teléfono zumbaba constantemente. Textos de amigos preocupados, mensajes enojados de extraños que habían visto la publicación compartida y recompartida. Un viejo amigo. Roberto, ¿qué está pasando? Vi la publicación de Sebastián. Llámame. Un ex cliente. Decepcionado de escuchar cómo estás tratando a la familia. Número desconocido. Deberías avergonzarte. Esa es tu hija. Mi secretaria tocó la puerta alrededor de las 10. 3 personas llamaron preguntando si el negocio es estable. Levanté la vista. ¿Qué? El cliente del proyecto Meyer quiere una reunión. Dijo algo sobre discutir la confiabilidad del contratista. Los susurros habían comenzado. Si le haría eso a la familia, ¿qué hay de los compromisos comerciales? Luego Carolina publicó su propio mensaje, más corto, pero más emocional. Hija herida que no entendía la crueldad de su padre. La línea clave. Nunca pensé que mi propio padre elegiría el dinero sobre su única hija. Había adjuntado una foto de infancia de nosotros dos en un parque. Ella tal vez de 7 años, sentada en mis hombros, ambos riendo. Miré esa foto durante mucho tiempo. Más gente tomó el lado de Sebastián. Nadie conocía la historia completa. Mis instintos gritaban explicar, defender, contraatacar. El consejo de Javier resonó. No te involucres. Alrededor del mediodía, Elena Torres llamó. Mi contadora para la empresa de construcción. Acceso a todos los registros financieros. Organizada, meticulosa, nunca llamaba a menos que algo estuviera genuinamente mal. Roberto, necesito mostrarte algo. Podría no ser nada. ¿Qué es? Estaba reconciliando cuentas y noté discrepancias que se remontan a unos 18 meses. Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de discrepancias? ¿Recuerdas cuando Sebastián dijo que podía ayudar con alcance de proveedores? ¿Le diste algo de información de contacto? Sí. Dijo que tenía experiencia en marketing. Silencio en la línea. Luego, ¿puedes venir a la oficina? Necesito mostrarte esto en persona. 20 minutos después, estaba sentado frente al escritorio de Elena, mientras ella abría archivos en su computadora. Encontré irregularidades mientras preparaba documentos fiscales. Giró el monitor hacia mí. Sebastián estaba usando tus contactos comerciales. Se hacía pasar por tu socio o representante. La pantalla mostraba correos electrónicos. El nombre de Sebastián con la línea de firma de mi empresa. Tomó depósitos de 3 clientes por trabajos que nunca se realizaron. Hizo clic a través de la evidencia. Cliente 1, $12,000 por una adición de vivienda. Cliente 2, $8,500 por remodelación comercial. Cliente 3, $15,000 por renovación de múltiples unidades. Total, $35,500. ¿Por qué estas personas no me contactaron directamente? Lo intentaron. Sebastián les dijo que estabas semi-retirado, que él manejaba nuevos contratos. ¿Recuerdas cuando le diste acceso al correo electrónico para ayudar con ese problema de proveedores? Recordé un inicio de sesión temporal hace 18 meses, cuando había estado abrumado con una escasez de materiales. Usó mi negocio para robar. Tengo todos los correos electrónicos, los firmó. Sebastián Reyes, relaciones con socios. La gente asumió que era legítimo, negocio familiar. Mis manos se enfriaron. ¿Qué más? Elena dudó. Luego hizo clic en otra carpeta. Encontré algo más mientras extraía registros de propiedad para impuestos. Abrió un PDF, documento oficial del condado. Sebastián presentó documentos ante el condado hace 9 meses. Escritura de regalo transfiriendo la casa de mí a Sebastián. Requería mi firma notariada. La firma se parecía a la mía, pero el sello notarial era falso.
¿Por qué esto falló? El secretario del condado notó que el número de licencia notarial no coincidía con su base de datos. Los documentos fueron rechazados, marcados como sospechosos. Enviaron una carta a la dirección de la propiedad, la casa donde Sebastián recibía correo. La interceptó, dije. Parece que sí. No se presentaron cargos criminales porque nunca la viste, nunca la reportaste. Miré el documento falsificado. Intentó robar mi casa con una firma falsificada. Sí, y con la campaña de redes sociales que está ejecutando. Elena encontró mis ojos. Roberto, está tratando de enterrarte antes de que puedas exponerlo. En una hora, estaba de vuelta en la oficina de Javier con la documentación de Elena. Revisó todo metódicamente. Los correos electrónicos, los registros de depósitos, la transferencia de escritura fallida. Su expresión cambió de preocupación a satisfacción sombría. Esto lo cambia todo. Fraude electrónico, falsificación, robo por engaño. Estos son delitos graves. ¿Qué pasa con su campaña en redes sociales? Se convierte en evidencia de conciencia de culpa. Está tratando de envenenar la opinión pública antes de que sus crímenes salgan a la luz. Entonces, ¿qué hacemos? Presentamos un informe policial hoy y contactamos a las víctimas. Ellos también necesitarán presentar quejas. Dirá que estoy tomando represalias por el desalojo. Déjalo. La evidencia habla por sí misma. Firmas, fraude notarial, testimonio de clientes. Esto ya no es de él, dijo. Ella dijo. Sebastián había hecho un cálculo. Destruir mi reputación para que nadie me creyera cuando saliera la verdad. No contó con una cosa. Guardaba registros. Siempre guardaba registros. Javier comenzó a redactar el informe policial. Saqué mi teléfono y me desplacé por mis contactos hasta encontrar el primer nombre en la lista de Elena. Tomás Verde. Trabajo de adición de vivienda. $12,000. Contestó al segundo timbre. Señor Verde, soy Roberto Méndez de Construcciones Méndez. Necesitamos hablar sobre Sebastián. Una risa amarga. Te jodió a ti también. Peor de lo que sabes. ¿Podemos reunirnos mañana? He estado esperando 2 años que alguien escuche. Mañana funciona. Salí de la oficina de Javier con una carpeta de evidencia bajo mi brazo. Caminé por el centro de Austin en el sol de la tarde de diciembre. Pasé una cafetería donde alguien estaba sentado con una computadora portátil abierta leyendo algo en la pantalla. La publicación de Sebastián. La persona negó con la cabeza en desaprobación hacia mí. Déjalos juzgar. Para el final de la semana sabrían la verdad. Caminé a mi camioneta y saqué mi teléfono. Marqué la línea de no emergencia del Departamento de Policía de Austin. Cuando el oficial contestó, dije 5 palabras que cambiaron todo. Necesito reportar un fraude. La estación de policía olía a café quemado y limpiador industrial. Tomás Verde se sentó a mi lado en el área de espera, y no necesitábamos decir nada. Ambos sabíamos lo que Sebastián había tomado. Llevaba una carpeta manila, del mismo color canela que la mía. Evidencia física de crímenes paralelos. La detective Sarah Morrison nos llamó 20 minutos después. 40 años, eficiente, con un bloc de notas y un bolígrafo que usaba más que su computadora. Nos condujo a una sala de entrevistas con una mesa de metal, sillas que raspaban el piso de linóleo cuando nos sentábamos. Entiendo que ambos han tenido tratos financieros con Sebastián Reyes. Comenzó. Comencemos con usted, señor Méndez. Coloqué mi carpeta en la mesa. Sebastián es mi yerno. Se casó con mi hija Carolina hace 6 años. Hace 4 años les permití mudarse a una propiedad que poseo sin alquiler mientras su negocio se estabilizaba. Hace 3 años, le presté $80,000 para una startup tecnológica. Firmó un pagaré. 0 pagos hasta la fecha. La detective Morrison tomaba notas. ¿Y los otros asuntos? Mi contadora descubrió que Sebastián se hizo pasar por mi representante comercial. Recolectó depósitos de clientes por trabajos que nunca se realizaron. $35,500 de 3 víctimas diferentes. Saqué los correos electrónicos impresos. Usó el nombre de mi empresa. Falsificó la línea de firma. Tomás Verde añadió: soy una de esas víctimas. $12,000 por una adición de vivienda.
Nunca comenzó. La detective tomó las hojas de cálculo de Elena. Señor Verde, ¿cuándo hizo el depósito inicial? Marzo de 2023. Sebastián dijo que los materiales tomarían 6 semanas. Esperé. Llamé. Él siempre tenía excusas. Escasez de suministros, problemas de permisos, retrasos meteorológicos. Para agosto dejó de contestar completamente. ¿Alguna vez conoció a Roberto en persona durante este periodo? No. Sebastián dijo que Roberto estaba semi-retirado, que él manejaba nuevos proyectos. Morrison se volvió hacia mí. ¿Usted sabía que Sebastián estaba usando su nombre comercial? No hasta ayer cuando Elena, mi contadora, encontró las irregularidades. Saqué el siguiente documento. Hay más. Sebastián intentó transferir mi casa a su nombre hace 9 meses, usando una escritura de regalo falsificada. Requería mi firma notariada. La firma fue falsificada, el sello notarial también. Morrison examinó la escritura rechazada. ¿El condado rechazó esto? Sí. El número de licencia notarial no coincidía con su base de datos. Enviaron una carta de rechazo a la dirección de la propiedad. Sebastián recibe correo allí. Nunca vi la carta. Entonces él sabía que la falsificación falló, pero nunca te lo dijo. Correcto. Avancemos 4 días. Es acción de gracias. Aparezco para la cena en esa misma propiedad, la casa que todavía poseo. Sebastián me sirve sobras en un plato plástico en el piso. La pluma de Morrison se detuvo. ¿En el piso? Frente a sus amigos, mi hija no dijo nada. Tomás se movió incómodo. Morrison continuó escribiendo. ¿Qué pasó después? Al día siguiente contraté a un abogado. Emití un aviso de desalojo de 30 días y una demanda por el préstamo no pagado. Sebastián respondió lanzando una campaña de redes sociales pintándome como un padre cruel que desaloja a su hija en invierno. Saqué mi teléfono, mostré la publicación. Morrison la leyó. Su expresión no cambió. Es su derecho publicar su perspectiva. Lo es, pero Elena cree que está tratando de destruir mi reputación antes de que sus crímenes salgan a la luz. Hablaré con él. ¿Contacto? Le di el número de Sebastián, su dirección, todo lo que sabía. Tomás proporcionó su documentación, registros bancarios que mostraban la transferencia de 12,000, correos electrónicos prometiendo fechas de inicio, excusas cuando nada sucedió. Morrison hizo copias de todo. Contactaré a las otras 2 víctimas. ¿Tienen sus nombres? Elena había adjuntado información de contacto. Se la entregué. Ana Ruiz y Martín Suárez. Tomaré declaraciones de todos. Si los hechos se mantienen, presentaremos cargos de fraude electrónico, falsificación, robo por engaño. Dependiendo de las cantidades totales, estamos viendo delitos graves. Línea de tiempo: 2 a 3 semanas para investigación completa. Luego va al fiscal de distrito para cargos formales. Salimos de la estación 1 hora después. Tomás me extendió la mano. Gracias por finalmente hacer algo. Debería haber sabido antes. Él es bueno mintiendo. Por eso funcionó. Conduje de regreso a mi apartamento mientras el sol se ponía, el cielo naranja y rosa sobre el horizonte de Austin. Mi teléfono zumbó con otro texto de Carolina. Papá, por favor, hablemos. Esto se está yendo de las manos. Escribí de vuelta. Sebastián cometió fraude. Usó mi negocio para robar a clientes. Falsificó mi firma para robar mi casa. La policía está investigando. Si quieres hablar, empieza diciéndome la verdad sobre lo que sabías. Enviar. No hubo respuesta. Esa noche me senté en mi mesa de cocina con todas las carpetas esparcidas. Extractos bancarios, correos electrónicos, escrituras falsificadas, informes policiales. Años de manipulación documentados en papel. Patricia habría sabido qué hacer. Ella siempre vio a través de las personas más rápido que yo. Recordé una conversación hace 7 años, poco antes de que muriera. Carolina acababa de comenzar a salir con Sebastián. Hay algo en él que no me gusta, había dicho Patricia. Es demasiado suave, demasiado encantador. Dale una oportunidad, había dicho yo. Carolina parece feliz. A veces las personas parecen felices porque no saben que están siendo manipuladas todavía. Ojalá hubiera escuchado. 2 días después, la detective Morrison llamó.
Entrevisté a Ana Ruiz y Martín Suárez. Ambos confirman el mismo patrón. Depósitos pagados, promesas hechas, cero trabajo completado. Total entre las tres víctimas, $35.500. ¿Qué sigue? Citamos a Sebastián para una entrevista. Mañana a las 2 de la tarde. Pensé que querrías saberlo. ¿Debería estar allí? No, pero te llamaré después. Pasé el siguiente día trabajando en la oficina de construcción, intentando concentrarme en presupuestos y cronogramas. Mi secretaria me informó que 2 clientes habían llamado preguntando sobre la publicación de redes sociales. Uno solidario, uno cauteloso. A las 4:30, Morrison llamó. La entrevista se volvió interesante. ¿Qué pasó? Sebastián llegó con su abogado, ese tipo Simmons. Negó todo inicialmente. Dijo que las víctimas estaban confundidas, que él solo había hecho presentaciones, nunca recolectó dinero. ¿Le mostraste los registros bancarios? Sí. Los depósitos fueron a una cuenta a nombre de Consultoría SR. Lo rastreamos a Sebastián Reyes. Su abogado se puso nervioso en ese punto. ¿Qué hay de la escritura falsificada? Sebastián afirmó que tú habías discutido regalarle la casa, que pensó que tenías el papeleo notariado, pero debe haber habido un malentendido. Eso es mentira. Lo sé. El notario falso es evidencia de intención criminal. Nadie falsifica sellos notariales por malentendido. Morrison explicó el resto. Sebastián había intentado cambiar la historia varias veces. Cuando una versión no funcionó, probó otra. Su abogado finalmente le dijo que dejara de hablar. ¿Suficiente para cargos? Lo enviamos al fiscal de distrito. Con 3 víctimas, documentación clara y la falsificación, estoy confiada en que presentarán cargos. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, tal vez 3. Prepárate para que esto se ponga público. Esa noche, Sebastián publicó de nuevo. Esta vez más desesperado. Mi suegro ahora está usando la policía para hostigarme porque me niego a ser intimidado en dejar su casa. Esto es abuso de ancianos al revés. Un hombre rico usando el sistema contra su propia familia. Los comentarios se dividieron esta vez. Algunos todavía lo apoyaban. Otros preguntaban por qué la policía estaría involucrada en un asunto de desalojo civil. Uno decía, si la policía está investigando, debe haber más en esta historia. Carolina no publicó nada. Silencio de mi hija. El aviso de desalojo tenía ahora 17 días restantes. Javier me actualizó sobre el proceso. Si Sebastián no se iba voluntariamente, presentaríamos con el juzgado de paz. Una audiencia seguiría, usualmente dentro de 10 días. Con evidencia clara de propiedad y falta de acuerdo de alquiler, ganaríamos. Luego un alguacil ejecutaría el desalojo. ¿Y si se niega a irse incluso después de eso? Los alguaciles lo removerán físicamente, sus pertenencias van a la acera, cambiamos las cerraduras. Suena brutal. Es la ley. Has seguido cada paso correctamente. El negocio de construcción comenzó a estabilizarse. Los clientes que habían preguntado recibieron explicaciones tranquilas. Fraude cometido por alguien que se hacía pasar por mi socio, ahora bajo investigación policial, víctimas siendo compensadas. La mayoría entendió. Un contrato fue cancelado. 3 fueron renovados. La vida continuaba. Una semana antes de que expirara el aviso de desalojo, Carolina apareció en mi oficina. No había llamado primero. Simplemente entró cuando mi secretaria estaba en el almuerzo. Lucía terrible, ojos hundidos, ropa arrugada. Se sentó sin ser invitada. Necesito que detengas esto, dijo. ¿Detener qué? ¿El desalojo o la investigación criminal? Ambos. Todo. Sebastián dice que la policía está fabricando evidencia porque eres amigo del jefe o algo así. No conozco al jefe de policía. La evidencia es real. 3 personas le dieron dinero por trabajos que nunca completó. Eso es fraude. Cometió errores. Puede devolverlo. ¿Con qué dinero? No ha pagado nada en 4 años. Sus manos temblaban. Papá, no tiene nada. Está desesperado. Si lo metes en la cárcel, ¿qué me pasará a mí? Deberías haber pensado en eso antes de quedarte en silencio mientras me humillaba. Se inclinó hacia adelante,
Voz apenas un susurro. Tenía miedo. Sebastián tiene un temperamento. Cuando se enoja Se detuvo. ¿Te ha lastimado? El silencio fue mi respuesta. Su mirada hacia abajo, la forma en que sus manos se retorcían, todo lo dijo. Carolina, si estás en peligro, hay recursos, refugios, órdenes de restricción. No es así de simple. Lo amo, solo que a veces los hombres que aman no ponen comida en el piso para sus suegros, no falsifican documentos, no roban de clientes inocentes. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Puedo arreglarlo, dame tiempo, pagaremos todo de vuelta, nos mudaremos. Solo por favor, retira los cargos. No puedo retirar los cargos. La policía tiene 3 víctimas además de mí. Esto ya no es asunto de familia. Es criminal. Se levantó bruscamente. La silla raspó el piso. Entonces has elegido. Él tenía razón sobre ti. Solo te importa el dinero y el orgullo. Me importas tú. Pero no puedo salvarte de alguien del que no quieres ser salvada. Salió sin otra palabra. La puerta se cerró con fuerza detrás de ella. Me quedé solo en mi oficina mirando el espacio que había ocupado. Mi hija, tan perdida que defendía al hombre que la estaba destruyendo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a Carolina a los 7 años, riendo en mis hombros. Luego a los 35, llorando en mi oficina, atrapada en una vida que no sabía cómo dejar. El día del desalojo llegó un martes gris de enero. Javier me llamó a las 7 de la mañana. El alguacil está en camino a las 9. ¿Quieres estar allí? No, no puedo verlo. Entendido. Te llamaré cuando termine. Pasé la mañana en mi apartamento, incapaz de concentrarme en nada. El café se enfrió sin tocar. El televisor estaba encendido pero no lo veía. A las 11:30, Javier llamó. Está hecho. Sebastián se negó a abrir inicialmente. El alguacil tuvo que forzar la entrada. Sebastián gritó, amenazó con demandas, filmó todo en su teléfono. Sus pertenencias están en el césped delantero, cerraduras cambiadas. Carolina estaba allí, llorando pero no dijo nada. Empacaron lo que pudieron en un auto. Se fueron hace 20 minutos. ¿A dónde? No lo sé. No preguntaron. Conduje a la casa esa tarde. Mi casa. Nuestra casa. El césped delantero todavía tenía marcas de donde habían estado los muebles. Un sofá, cajas, bolsas de basura llenas de ropa. Todo se había ido ahora. Abrí la puerta con mi llave nueva. El interior olía rancio, como si las ventanas no se hubieran abierto en meses. La sala estaba vacía excepto por un par de cortinas que habían dejado. Caminé a través de las habitaciones. La cocina tenía platos sucios en el fregadero. El dormitorio principal tenía un colchón en el piso, ningún marco de cama. Habían vivido aquí 4 años y no habían dejado nada de valor. En el armario encontré algo que me hizo detenerme. Una caja de zapatos llena de documentos. Los saqué. Estados de cuenta bancarios mostrando cuentas en números rojos. Avisos de cobradores de deudas. Facturas de tarjetas de crédito con saldos de 5 cifras. Sebastián no solo estaba quebrado, estaba enterrado. Más profundo en la caja encontré algo más. Correos electrónicos impresos entre Sebastián y alguien llamado Marco, discutiendo otro esquema. Los viejos son blancos fáciles, decía uno. Especialmente cuando es familia. No sospechan hasta que es demasiado tarde. La fecha, 2 meses antes de que Sebastián conociera a Carolina. Lo había planeado, todo. Conocer a mi hija, casarse con ella, mudarse, los préstamos. Yo no era familia para él. Era un objetivo. Tomé la caja y salí. Javier necesitaba ver esto. 2 semanas después, la oficina del fiscal de distrito presentó cargos formales. Fraude electrónico, 3 cargos. Falsificación de documentos, 1 cargo. Robo por engaño, 3 cargos. Todos delitos graves. Sebastián fue arrestado un miércoles por la mañana. Javier me envió la ficha policial. Foto frontal. Sebastián mirando a la cámara sin expresión. Nada del encanto que había usado durante años. Fianza fijada en $50,000. No la pagó.
Se quedó en custodia. Carolina publicó una última vez en redes sociales. Mi padre ha destruido mi vida y encarcelado al hombre que amo. Que Dios lo perdone porque yo no puedo. Los comentarios se dividieron 50-50 ahora. Algunos todavía la apoyaban. Otros señalaban que si la policía presentó cargos, debe haber evidencia real. Un comentario decía: si tu esposo era inocente, ¿por qué la fianza es tan alta? Los jueces no hacen eso sin razón. No respondí públicamente. Nunca lo hice. La verdad estaba en los documentos judiciales, disponibles para quien quisiera leer. Tomás Verde me llamó una semana después. Escuché que presentaron cargos. Gracias por seguir adelante con esto. Hiciste posible que otros se presentaran. Ana y Martín también están agradecidos. Finalmente nos sentimos escuchados. ¿Han recuperado algo del dinero? El fiscal dice que buscarán restitución como parte de cualquier acuerdo de culpabilidad o sentencia. Pero honestamente, Roberto, no se trata del dinero en este punto. Se trata de que no pueda hacer esto a otra persona. Tenía razón. Sebastián era un depredador, y los depredadores no se detienen hasta que son detenidos. El juicio estaba programado para marzo. El abogado de Sebastián, Simmons, intentó negociar un acuerdo. Javier rechazó cada oferta. Quiere que Sebastián declare culpabilidad a un cargo menor, tiempo reducido, sin restitución. No es aceptable. ¿Qué quieres? Declaración de culpabilidad completa, restitución completa a todas las víctimas, tiempo de prisión real. Este tipo ha lastimado a mucha gente. Necesita consecuencias. 3 días antes del juicio, Carolina apareció en mi apartamento. Diferente esta vez, más calmada. Tenía una maleta pequeña. ¿Puedo entrar? Me hice a un lado. Ella entró. Miró alrededor del espacio modesto que había sido mi hogar durante los últimos años. Se sentó en el sofá sin ser invitada. Dejé a Sebastián. Las palabras salieron planas, sin emoción. Me quedé en un hotel durante 2 semanas. Luego con una amiga. He estado pensando mucho. ¿Estás a salvo? Sí. Él está en la cárcel, y cuando salga bajo fianza, si es que sale, tengo una orden de restricción. Progreso. ¿Qué cambió? Encontré más cosas. Después del desalojo, cuando empacamos, encontré otra computadora portátil que había escondido. Correos electrónicos, docenas de ellos. Estafas que estaba planeando. Gente a la que iba a atacar a continuación. Había fotos de nuestra boda con notas sobre cuánto valían las cosas. Su voz se quebró. Me usó. Y seguí diciéndome que lo malinterpretaste, que eras tú siendo cruel, que solo necesitábamos tiempo. Pero las pruebas estaban allí todo el tiempo. Solo no quería verlas. Lo siento. No lo sientas, tenías razón. Sobre todo, el plato en el piso fue solo cuando dejó de fingir frente a mí. Pero había estado mostrándote quién era realmente todo el tiempo, y yo elegí no verlo. Nos sentamos en silencio por un largo momento. Finalmente, ella habló de nuevo. Voy a testificar. En el juicio, el fiscal me contactó. Quieren que hable sobre las cosas que vi, las conversaciones que escuché. Puedo corroborar parte de la evidencia. No tienes que hacer eso. Sí, tengo que hacerlo. Por Tomás, Ana, Martín. Por ti. Por mí misma. Lágrimas silenciosas ahora. Pero su voz se mantuvo firme. ¿Puedo quedarme aquí? Solo hasta que consiga un trabajo, encuentre un lugar. Puedes quedarte el tiempo que necesites. No para siempre, solo hasta que pueda pararme por mi cuenta. De acuerdo. Esa noche compartimos la cena por primera vez en meses. Comida simple, pasta y salsa del armario. Comimos sin hablar mucho, pero el silencio no fue incómodo. Era el comienzo de algo. Sanación tal vez, o al menos la posibilidad de ella. El juicio comenzó un lunes de marzo. La sala del tribunal estaba llena. Tomás, Ana, Martín, todos allí. Elena Torres con carpetas de evidencia. La detective Morrison lista para testificar. Sebastián entró con esposas. Traje que alguien debe haberle traído. Me miró con odio puro. Carolina estaba sentada en el lado del fiscal. Cuando Sebastián la vio, algo en su cara cambió. Confusión,
luego ira. Ella no desvió la mirada. El fiscal, una mujer llamada Lisa Hernández, presentó su caso metódicamente. Documentos, testimonios, registros bancarios, correos electrónicos. Tomás testificó sobre el depósito de $12,000. Ana describió las promesas nunca cumplidas. Martín explicó cómo Sebastián había usado el nombre de mi empresa para parecer legítimo. Elena Torres presentó las hojas de cálculo mostrando las cuentas fantasma. La detective Morrison testificó sobre la escritura falsificada, el sello notarial falso, el intento de robar mi casa. Cada pieza de evidencia fue documentada, fotografiada, marcada como prueba. El caso del fiscal fue abrumador. Sebastián no testificó. Su abogado le aconsejó que no lo hiciera. En cambio, intentaron argumentar que todo había sido malentendidos, errores honestos, problemas de comunicación. El jurado no lo compró. Carolina fue llamada en el segundo día. Caminó al estrado con la cabeza en alto, fue juramentada, se sentó. La fiscal Hernández comenzó suavemente. Señora Reyes, ¿cuál es su relación con el acusado? Soy su esposa. ¿O lo era? Presenté el divorcio la semana pasada. Murmullo en la sala. El juez golpeó su mazo. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 6 años. Y durante ese tiempo, ¿vivieron en una propiedad de su padre, Roberto Méndez? Sí. Sin pagar alquiler. Mi padre nos dejó quedarnos mientras Sebastián construía su negocio. ¿Alguna vez su esposo discutió sus tratos comerciales con usted? A veces. Él mencionaba que estaba trabajando en proyectos de construcción. Yo asumía que eran legítimos. ¿Alguna vez vio evidencia de estos proyectos realmente realizándose? Carolina dudó. No. Cuando preguntaba, él decía que estaban en progreso, que había retrasos. ¿Alguna vez vio documentos relacionados con el intento de su esposo de transferir la propiedad de su padre a su propio nombre? Sí. Hace aproximadamente 9 meses, vi papeles en nuestro dormitorio. Reconocí la dirección de la casa. Cuando pregunté, Sebastián dijo que mi padre había acordado regalarnos la casa, pero no quería que yo lo supiera todavía porque quería que fuera una sorpresa. ¿Alguna vez verificó eso con su padre? No. Confía en Sebastián. Hernández se acercó al estrado. Señora Reyes, ¿puede describir lo que sucedió en Acción de Gracias del año pasado? Carolina respiró profundo. Habíamos invitado amigos para la cena. Sebastián también invitó a mi padre, pero programó deliberadamente para que llegara cuando todos los asientos estuvieran tomados. Cuando mi padre preguntó dónde sentarse, Sebastián tomó un plato plástico, le puso sobras y lo colocó en el piso. La sala quedó en silencio total. ¿Qué dijo cuando hizo esto? Dijo que era exactamente lo que mi padre merecía, que mi padre siempre había sido condescendiente, que era hora de que aprendiera su lugar. ¿Cómo respondió usted? La voz de Carolina se quebró. No dije nada. Tenía miedo de lo que Sebastián haría si lo contradecía frente a sus amigos. ¿Tenía razón de temer? Sí. Sebastián tiene temperamento. Cuando se enoja rompe cosas. A veces me empuja. Esa noche sabía que si defendía a mi padre, pagaría por ello después de que todos se fueran. ¿Alguna vez testigo de su esposo discutiendo otros planes para explotar financieramente a su padre? Sí. Encontré correos electrónicos en su computadora portátil después del desalojo. Mensajes a alguien llamado Marco, donde discutían cómo extraer más dinero de mi padre. Sebastián escribió que los ancianos son blancos fáciles, porque quieren creer que la familia no los lastimaría. Sebastián se inclinó hacia su abogado, susurrando furiosamente. El juez golpeó su mazo. Orden. Hernández continuó. ¿Por qué está testificando hoy? Porque pasé demasiado tiempo eligiendo a un hombre que me usó sobre un padre que me amaba, y porque Sebastián necesita ser detenido antes de que lastime a más personas. El contrainterrogatorio intentó pintarla como vengativa, una esposa desechada atacando. Carolina se mantuvo firme. No estoy enojada, estoy diciendo la verdad. Cuando bajó del estrado, pasó junto a Sebastián sin mirarlo. Se sentó junto a mí en el banco. Tomé su mano. Ella apretó de vuelta. El juicio duró 4 días. El jurado deliberó 3 horas.
culpable en todos los cargos. Sebastián no mostró emoción cuando leyeron el veredicto. Solo miró fijamente al frente, mandíbula apretada. La sentencia llegó 2 semanas después. El juez, un hombre de 60 años llamado Martínez, había revisado cada documento. Señor Reyes, ha mostrado un patrón de comportamiento depredador dirigido a personas vulnerables, incluido su propio suegro. Ha usado el engaño, la manipulación y el fraude para enriquecerse mientras destruía la confianza que otros pusieron en usted. Sebastián se quedó de pie, sin expresión. La corte sentencia a 8 años de prisión en una instalación estatal. Adicionalmente, deberá restitución completa a todas las víctimas. $195.500, pagadero según cronograma determinado por la corte después del encarcelamiento. 8 años. Sebastián sería 50 cuando saliera. El alguacil lo llevó esposado. Justo antes de salir de la sala se volvió y me miró, no con arrepentimiento, con puro odio. Como si de alguna manera esto fuera mi culpa. Afuera del juzgado, Tomás, Ana y Martín me esperaban. Tomás extendió su mano. Justicia. Para todos nosotros. Ana añadió. Nunca pensé que veríamos este día. No habríamos sin ustedes siendo valientes presentándose. Nos quedamos allí en los escalones del juzgado. 5 personas conectadas por el daño de un hombre, ahora conectadas por justicia. Carolina salió sola. Se paró a unos metros de distancia, insegura. Tomás la vio primero, caminó hacia ella. Gracias por testificar. Sé que fue difícil. Era lo correcto. Ana y Martín se acercaron también. Expresaron gratitud. Carolina aceptó con gracia, todavía frágil pero más fuerte de lo que había sido. Condujimos de vuelta a mi apartamento en silencio. Adentro, Carolina se sentó en el sofá, finalmente dejándose desmoronar. Lloró durante mucho tiempo, años de dolor saliendo. Me senté junto a ella, un brazo alrededor de sus hombros. No hablé. A veces las palabras no pueden arreglar cosas. A veces solo estar allí es suficiente. Esa noche ella habló. ¿Cómo lo supiste? ¿Que él era así? No lo supe, no al principio. Pero tu madre una vez dijo que Sebastián era demasiado encantador. Ojalá hubiera escuchado. No habrías podido detenerme. Estaba enamorada de quien fingía ser. ¿Cuándo supiste la verdad? Pequeños momentos a lo largo de los años. Cómo hablaba de la gente cuando pensaba que era gracioso. Cómo planeaba esquemas. Racionalicé todo porque amarlo era más fácil que admitir que había elegido mal. No elegiste mal. Él te engañó. Eso es lo que hacen los estafadores. Se acurrucó en el sofá agotada. ¿Qué hago ahora? Vives, reconstruyes, te conviertes en quien estás destinada a ser. No sé quién es eso. Entonces lo descubrirás. Y estaré aquí mientras lo haces. Pasaron las semanas. Carolina consiguió trabajo en una librería, algo tranquilo mientras descubría su próximo movimiento. Se mudó a un pequeño apartamento en marzo, amueblado con hallazgos de tienda de segunda mano y prestado de mi almacenamiento. La vi más en esos meses que en los 4 años anteriores combinados. Almuerzos los domingos, café los miércoles, conversaciones reales sobre cosas reales. Lentamente, la hija que conocía regresó, más sabia, con cicatrices, pero ella misma de nuevo. La casa, mi propiedad, la renté a una familia joven, padres honestos, 2 niños, pagaron a tiempo cada mes. Usé los ingresos del alquiler para establecer un pequeño fondo, ayuda de emergencia para víctimas de fraude familiar. Tomás, Ana y Martín fueron los primeros donantes. Javier manejó los asuntos legales pro bono. En mayo, Carolina y yo condujimos a la tumba de Patricia. No habíamos estado juntos desde el funeral. Coloqué flores en la lápida, rosas amarillas, sus favoritas. Carolina puso una mano en la piedra fría. Lo siento, mamá. Tenías razón sobre él. Papá también. Debería haber escuchado. Ella sabía que eventualmente lo harías. ¿Crees que está decepcionada de mí? Creo que está orgullosa de que encontraste tu camino de vuelta.
Nos quedamos allí mientras el sol se ponía, padre e hija, finalmente del mismo lado de nuevo. La empresa de construcción se estabilizó. Algunos clientes nunca regresaron, manchados por la asociación con el fraude de Sebastián. Otros se quedaron, entendiendo que yo también era una víctima. Contraté nuevo personal. Actualicé protocolos. Nadie más tendría acceso a información de clientes sin verificación exhaustiva. Elena Torres implementó nuevos controles financieros. Cada transacción ahora requería 2 firmas, documentación digital, pistas de auditoría. Nunca más, había dicho. Nunca más. En junio recibí una carta. Letra pequeña, pulcra en papel rayado barato. De Sebastián. Tenía curiosidad, la abrí. Roberto, has ganado. Me quitaste todo, mi esposa, mi libertad, mi futuro. Espero que estés satisfecho. Cuando salga recordaré esto. No había disculpa. No había reconocimiento de responsabilidad. Solo amenaza velada. Se la mostré a Javier. ¿Debería preocuparme? Documéntalo. Presenta una copia con la corte. Si alguna vez hay problemas después de que sea liberado, esto establece patrón. Archivé la carta y seguí adelante. Sebastián no conseguiría más espacio en mi cabeza. Carolina floreció. Para agosto había sido promocionada a gerente asistente en la librería. Se inscribió en clases nocturnas, finalmente terminando el grado que había abandonado cuando conoció a Sebastián. Comenzó a salir con amigos, verdaderos amigos, no la gente superficial que Sebastián había reunido. Una noche de septiembre, apareció en mi apartamento con una botella de vino y 2 vasos. Estamos celebrando. ¿Qué? Firmé el arrendamiento de un apartamento de 2 habitaciones. Mejor vecindario, más espacio. Lo hice yo sola, sin ayuda de nadie. Estoy orgulloso de ti. Y papá. Su voz se suavizó. Quiero pagarte. No todo de una vez, pero algo cada mes. Por los años que Sebastián y yo vivimos sin alquiler, el dinero que nunca devolvió. Tardaré años, pero lo haré. No tienes que hacer eso. Sí, tengo que hacerlo. No por ti, por mí. Necesito saber que puedo arreglar parte del daño. Entonces aceptaré, pero solo lo que puedas pagar sin lastimarte. Trato. Chocamos vasos. El vino sabía a victoria. Pequeña, personal, pero real. En octubre, un año después del incidente de Acción de Gracias, organicé una cena. No elaborada, simple. Carolina, Javier y su esposa, Elena y su pareja, Tomás. 7 personas alrededor de mi mesa de comedor, conversación fluyendo fácilmente. En un momento, Tomás levantó su vaso. A Roberto. Por probar que la familia no siempre es sangre. A veces es las personas que se presentan cuando importa. A Roberto. Resonaron los demás. Miré alrededor de la mesa. Un año atrás había estado solo, mirando comida en un plato plástico en el piso. Ahora estaba rodeado de personas que me respetaban, que habían luchado junto a mí, que se habían convertido en algo como familia. Carolina atrapó mi mirada desde el otro lado de la mesa. Sonrió. No la sonrisa tensa de alguien fingiendo, sino la genuina. Gracias, papá. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, incluso cuando te di todas las razones. Nunca. No contigo. Después de que todos se fueran, Carolina se quedó para ayudar a limpiar. Lavamos platos uno al lado del otro en silencio cómodo. ¿Sabes lo que es extraño?, dijo. ¿Qué? Soy más feliz ahora de lo que fui en todos esos años con Sebastián. Tengo menos dinero, más trabajo, pero soy libre. La libertad vale más que la comodidad comprada con mentiras. Ojalá lo hubiera aprendido antes. Lo aprendiste cuando estabas lista. Terminamos los platos. Ella se secó las manos, se volvió hacia mí. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, los años que desperdicié con él, las cosas que dije, el dolor que causé. Pero quiero que sepas que cada día estoy tratando de ser mejor. La hija que mamá habría querido que fuera. La persona que tú criaste. Ya eres esa persona, solo necesitabas recordarlo. Ella me abrazó entonces, fuerte,
El tipo de abrazo que llevaba años de dolor no dicho, y perdón no dicho. La abracé de vuelta, mi niña pequeña que se había convertido en mujer que se había perdido, y ahora se había encontrado de nuevo. Los meses pasaron. El negocio de construcción prosperó. Tomé un proyecto nuevo, una renovación comunitaria en un vecindario de bajos ingresos. Mano de obra voluntaria, solo costo de materiales. Tomás, Ana y Martín ofrecieron ayudar. Pasamos sábados enmarcando paredes, instalando ventanas, pintando, construyendo algo bueno de lo que había sido roto. Carolina a menudo venía, no para construir sino para documentar. Había descubierto una pasión por la fotografía. Sus imágenes del proyecto capturaron algo real: esperanza, comunidad, segundas oportunidades. En diciembre, un año después de la sentencia de Sebastián, el fondo para víctimas de fraude familiar había crecido a $20,000. Pequeño pero significativo. Habíamos ayudado a 4 familias hasta ahora, todas objetivo de estafadores que usaban lazos familiares como armas. Cada historia era diferente. Cada una terminaba con alguien encontrando su camino hacia adelante. Javier estableció el fondo como organización sin fines de lucro adecuada. Elena manejaba las finanzas. Carolina diseñó el sitio web. Me encontré dando charlas ocasionales, compartiendo mi historia. Amar a la familia no significa aceptar abuso, decía a las audiencias. Límites no son crueldad, son supervivencia. Y pedir justicia no es venganza, es accountability. Después de cada charla, alguien se acercaba con su propia historia. Padres financiando adicciones de hijos adultos. Abuelos vaciando ahorros de jubilación para nietos manipuladores. Hermanos robando herencias. El patrón era siempre el mismo. Alguien vulnerable que ama demasiado. Alguien sin escrúpulos que explota ese amor. Y entre ellos, años de dolor que podría haberse evitado si la víctima hubiera conocido sus derechos, hubiera tenido apoyo, hubiera entendido que decir no está bien. Eso se convirtió en mi misión. No solo recuperarme de lo que Sebastián había hecho, sino ayudar a otros antes de que alcanzaran su punto de plato plástico en el piso. En enero, Carolina fue aceptada en un programa de fotografía en la universidad. Tiempo completo. 2 años. Costoso. Apareció en mi oficina con el paquete de ayuda financiera, rostro mezclando emoción con preocupación. Es mucho dinero. Préstamos estudiantiles, becas, pero aún así habrá déficit. Puedo esperar. Ahorrar más primero. ¿Cuánto es el déficit? 8,000 por año. 16,000 total. Número específico. Mi hija, que una vez confió ciegamente, ahora sabía números exactos. Te prestaré. Papá, no puedo pedirte más. No estás pidiendo, estoy ofreciendo, con una condición. ¿Cuál? Contrato adecuado. Términos claros. Cronograma de pago. Haces esto correctamente. Ella sonrió. Trato. Me reuniré con Javier mañana. Y lo hizo. Firmamos un contrato de préstamo adecuado, notariado, con testigos. No porque no confiara en ella, sino porque ambos habíamos aprendido el valor de la documentación, de hacer las cosas correctamente, de protegernos mutuamente a través de claridad, no ambigüedad. Carolina comenzó el programa en agosto. Prosperó. Sus fotografías ganaron premios estudiantiles. Una serie sobre supervivientes de abuso financiero, incluido su propio autorretrato, se exhibió en una galería local. La descripción junto a su foto decía simplemente: sobreviví eligiéndome. La vi en la inauguración de la galería, rodeada de otros artistas y partidarios. No necesitaba que yo explicara su trabajo o me parara junto a ella. Estaba sola, confiada, completa. Esa fue la victoria real. No el juicio, no la sentencia de Sebastián, no recuperar la casa. Ver a mi hija convertirse en alguien que no necesitaba ser rescatada porque había aprendido a rescatarse a sí misma. 2 años pasaron. Sebastián cumplió su tiempo en silencio. Ninguna carta más. Sin contacto. Carolina finalizó el divorcio. Recuperó su nombre de soltera. Carolina Méndez.
La misma persona que había sido antes de que Sebastián redefiniera su mundo. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en un periódico, fotógrafa documental. Su primer proyecto. Un artículo sobre fraude familiar y cómo las comunidades pueden proteger a miembros vulnerables. Me entrevistó profesionalmente. Mi historia ahora parte de algo más grande. El negocio de construcción estaba más fuerte que nunca. Reputación restaurada, incluso mejorada. La gente sabía que había enfrentado fraude con acción legal, que había protegido a clientes, que había priorizado integridad sobre mantener la paz. Me convertí en alguien en quien confiaban. La casa, la propiedad donde todo había ocurrido, la vendí. Demasiados recuerdos. Usé las ganancias para expandir el fondo de víctimas. Ahora teníamos recursos para ayudar a docenas de familias, financiar batallas legales, proporcionar counseling, ofrecer educación. Tomás se volvió voluntario a tiempo completo después de jubilarse. Darle sentido a lo que pasó, dijo. Ana y Martín sirvieron en la junta directiva. Elena manejaba finanzas. Javier proporcionaba consulta legal. Habíamos convertido nuestro dolor colectivo en algo con propósito. Una tarde de primavera, 3 años después de ese día de acción de gracias, me senté en mi porche trasero con café mirando la puesta de sol. Mi teléfono sonó, número desconocido. Casi no contesté. Algo me hizo hacerlo. ¿Hola? Señor Méndez. Soy Samuel Chen, oficial de libertad condicional. Llamo sobre Sebastián Reyes. Mi estómago se apretó. ¿Está siendo liberado? En 6 meses, sí. Parte de mi trabajo es contactar a víctimas, informarles, discutir cualquier preocupación. ¿Preocupaciones? Me amenazó en una carta. Tengo eso archivado. Parte de sus términos de libertad condicional incluirá orden de no contacto. No puede acercarse a usted ni a su hija, contactarlos de ninguna manera. Violación significa vuelta a prisión. ¿Y si lo hace de todos modos? Llama al 911 inmediatamente. Tengo la orden archivada con cada departamento de policía en el área de Austin. Se tomarán en serio. Chen dio más detalles. Sebastián sería liberado a una casa de transición. Requería reportarse semanalmente, mantener empleo, asistir a asesoramiento obligatorio. ¿Ha mostrado remordimiento? Silencio. Luego, señor Méndez, puedo decir que Sebastián Reyes culpa a todos menos a sí mismo. Mi trabajo es supervisarlo, no rehabilitarlo. Pero entre nosotros tenga cuidado. Tipos como él no cambian. Gracias por la honestidad. Después de colgar, llamé a Carolina. Sebastián sale en 6 meses. Su respiración cambió. ¿Está permitido contactarnos? No. Orden de no contacto, pero deberías saber. Gracias por decirme. Silencio. Luego. No tengo miedo de él ya, pero estaré alerta. Yo también. Pasamos los siguientes meses viviendo normalmente pero conscientes. Cámaras de seguridad instaladas, números de emergencia programados, protocolo establecido, no paranoia, solo preparación. En octubre, Chen llamó de nuevo. Sebastián Reyes fue liberado esta mañana. Reportó a la casa de transición. Comenzó trabajo en almacén. Recordándole la orden de no contacto está activa. Entendido. Una cosa más. Durante su tiempo adentro, estuvo en contacto con ese tipo Marco, el de los correos electrónicos que mencionó. Sospechamos que están planeando algo, pero no tenemos evidencia. Solo manténgase vigilante. Lo haré. Noviembre llegó. 4 años desde Acción de Gracias. Carolina organizó una cena. Su apartamento, pequeño pero cálido. Javier y su esposa, Elena y su pareja, Tomás, Ana, Martín, nuestra familia elegida. Durante la cena, alguien brindó. A Roberto, quien nos mostró que justicia es posible. A Carolina, quien encontró su coraje. A todos nosotros, quien convertimos dolor en propósito. Comimos, reímos, contamos historias. El fantasma de Sebastián no estaba invitado y no apareció. En diciembre recibí mensaje extraño. Perfil de redes sociales que no reconocí, solicitando amistad con nota. Víctima de fraude familiar necesita consejo. Algo se sintió raro. Perfil demasiado nuevo, sin amigos, sin fotos.
Reenvié a Javier. ¿Esto parece sospechoso? Muy. No aceptes. Podría ser Sebastián o Marco intentando acercarse. Pensé lo mismo. Bloqueé el perfil. 2 días después, Carolina recibió solicitud similar. Diferente perfil, mismo patrón. Estudiante de fotografía admirando tu trabajo. Ella también bloqueó. Nos está probando, dijo. Ver si bajamos la guardia. Parece que sí. No vamos a hacerlo. Y no lo hicimos. Vivimos nuestras vidas completamente pero sabiamente. Sin paranoia pero sin ingenuidad. Los meses pasaron sin incidente. El trabajo de Sebastián en el almacén terminó abruptamente, despedido por robar. Chen llamó para informar. Encontró nuevo trabajo, estación de gasolina, pero está luchando. Perdió vivienda de transición por violar toque de queda. Ahora en refugio. ¿Eso nos afecta? Solo manténgase alerta. Hombres desesperados toman decisiones desesperadas. En marzo, 5 años después de que todo comenzara, Elena descubrió algo preocupante. Roberto, alguien intentó acceder a los registros comerciales de tu empresa a través del portal del condado. Usaron credenciales antiguas, las que Sebastián había tenido hace años. ¿Entraron? No. Las credenciales habían sido revocadas después del juicio, pero lo intentaron 3 veces la semana pasada. Rastreable, solo a biblioteca pública del centro de la ciudad, sin cámaras en el área de computadoras. Reporté a Chen. Viola sus términos de libertad condicional. No puede acceder a tus negocios. Tendré una conversación con él. 2 días después, Chen llamó de vuelta. Sebastián niega intentar acceder a algo. Dice que ni siquiera sabe cómo usar computadoras del condado. No tengo prueba definitiva de que fue él, pero le recordé las consecuencias de violar libertad condicional. ¿Y? Se enojó. Dijo que está cansado de ser culpado por todo, que ha cumplido su tiempo y merece ser dejado en paz. Siempre y cuando nos deje en paz, no hay problema. Ese es el trato. Pero los intentos de acceso continuaron. Una vez por semana, diferentes ubicaciones. Bibliotecas públicas, cafés con wifi. Una vez desde universidad comunitaria. Alguien estaba obsesionado con mi negocio. Elena fortaleció seguridad. Autenticación de 2 factores, cambios de contraseña, alertas en cualquier intento de inicio de sesión. Quien sea, no van a entrar. En abril, recibí llamada de número desconocido. Dejé que fuera a buzón de voz. Mensaje simple. Esto no ha terminado. Voz de Sebastián, inconfundible. Reporté inmediatamente. Chen emitió orden de arresto. 24 horas después, Sebastián estaba de vuelta en custodia. Violó orden de no contacto, explicó Chen. Va ante juez mañana, probablemente vuelta a prisión. La audiencia fue rápida. Juez Martínez, mismo que había sentenciado originalmente a Sebastián, escuchó evidencia. La grabación del buzón de voz se reprodujo en sala abierta. Señor Reyes, se le dio libertad condicional bajo condiciones estrictas. Las violó. Revoco libertad condicional. Cumplirá su tiempo restante más 6 meses adicionales por esta violación. Sebastián explotó. Esto es injusto. Todo lo que hice fue dejar mensaje, no lo amenacé. El juez Martínez se inclinó hacia adelante. Su mensaje decía, esto no ha terminado. Después de patrón de intentar acceder a registros comerciales de la víctima, eso constituye amenaza. Señor alguacil, remueva al acusado. Sebastián fue arrastrado gritando. Roberto, pagarás por esto. Te lo prometo. El juez me miró. Señor Méndez, esa amenaza acaba de agregar otros 3 meses a su sentencia. Lo siento por esto. No es su culpa, su señoría. Es de él. Afuera del juzgado, Carolina me esperaba. Había tomado día libre del trabajo para estar allí. ¿Vuelve adentro? Sí. 2 años más mínimo. Bien. No alegría en su voz, solo alivio. Tal vez esta vez aprenda. Tal vez. O tal vez, finalmente nos damos cuenta de que no es nuestro trabajo enseñarle. Regresamos a nuestras vidas. El negocio prosperó. El fondo ayudó a más familias.
Carolina ganó premio de periodismo por su serie documental. Conoció a alguien, un maestro llamado Daniel. Amable, honesto, paciente. Lo opuesto a Sebastián en todas las formas que importaban. Cenaron en mi casa regularmente. Daniel preguntó sobre mi trabajo. Escuchó historias sin juicio. Trató a Carolina con respeto obvio. Una noche después de la cena, Carolina y yo lavamos platos mientras Daniel miraba televisión en la sala. ¿Te gusta?, preguntó en voz baja. Parece buena persona. Lo es. Y he aprendido la diferencia ahora. ¿Entre qué? Entre alguien que dice las cosas correctas y alguien que hace las cosas correctas. Sebastián siempre supo qué decir. Daniel no siempre dice lo perfecto, pero sus acciones coinciden con sus palabras. Ese es el indicador. Sí, finalmente lo entiendo. 6 meses después, Daniel propuso. Carolina dijo que sí. La boda fue simple, amigos cercanos y familia en jardín pequeño. Caminé con Carolina por el pasillo, esta vez hacia alguien que la merecía. Durante el brindre, Carolina habló. Mi padre me enseñó que el amor no significa aceptar abuso, que la familia significa mostrarse incluso cuando es difícil, y que segundas oportunidades son posibles cuando hacemos el trabajo. Papá, gracias por nunca rendirte conmigo. Todos aplaudieron. Daniel añadió, Roberto, gracias por criar a una mujer que sabe su valor. Pasaré mi vida honrando eso. Miré alrededor del jardín. Javier, Elena, Tomás, Ana, Martín, todos allí. Personas conectadas por trauma pero unidas por supervivencia. Familia construida de cicatrices compartidas y triunfos compartidos. 2 años pasaron. Sebastián cumplió su tiempo extendido. Chen llamó el día de su liberación. Sebastián Reyes está fuera. Libertad condicional permanente esta vez. Reportes mensuales. Restricciones de viaje. La orden de no contacto es indefinida. ¿Dónde está viviendo? Houston. 150 millas de distancia. Parte de sus términos es que no puede residir en el condado de Travis. Bien. Señor Méndez, oficialmente ha hecho su tiempo. Extraoficialmente, mantenga un ojo. No confío en él. Yo tampoco. La vida continuó. Carolina y Daniel compraron casa pequeña. Comenzaron a hablar sobre niños. Mi negocio alcanzó marca de 40 años operando. El fondo alcanzó $100,000 en activos. Ayudó a más de 50 familias. Me jubilé parcialmente. Pasé liderazgo a equipo más joven pero permanecí activo en el fondo. Pasaba días con proyectos de carpintería, jardín, tiempo con Carolina y Daniel. Las heridas se convirtieron en cicatrices. Las cicatrices se convirtieron en historia. La historia se convirtió en sabiduría que podía compartir. En charlas, siempre terminaba con lo mismo. Cuando alguien te muestra quién es, cree. Cuando el abuso se disfraza de amor, elige claridad sobre comodidad. Y cuando finalmente te defiendes no es venganza, es liberación. Las audiencias escuchaban. Algunos lloraban, otros tomaban notas, muchos se acercaban después con sus propias historias. Mi hijo, mi hermano, mis padres, siempre la misma traición fundamental. Confianza explotada por quien debería haberla protegido. Les decía a todos lo mismo. Documentar todo, buscar ayuda legal, establecer límites, y entender que amar a alguien no significa financiar tu propia destrucción. Algunos escuchaban. Algunos no estaban listos. No podía salvar a todos. Pero cada persona que ayudé era una victoria contra el tipo de depredador que Sebastián había sido. 7 años después de ese día de acción de gracias, Carolina dio a luz a una niña, Patricia, nombrada por su abuela. Sostuve a mi nieta en el hospital, pequeña y perfecta, sin idea de la historia que precedió su llegada. Carolina me miró desde la cama del hospital. Promete que le contarás la historia. Cuando sea mayor, cuando pueda entender. No quiero que crezca ingenua. Lo prometo. Y le contarás no solo sobre Sebastián, sino sobre lo que vino después. La sanación, la reconstrucción, las segundas oportunidades. La historia completa.
La historia completa. Daniel puso una mano en mi hombro. Gracias, Roberto, por todo. ¿Por qué? Por mostrarle a Carolina que merecía mejor. Por modelar cómo se ve un buen hombre. Por darme estándar al que aspirar. Estás haciendo bien por tu cuenta. Porque me enseñaste. Los años siguientes fueron tranquilos de maneras que importaban. Sin drama, sin crisis. Solo el ritmo constante de vida bien vivida. Trabajo, familia, propósito. Patricia creció rodeada de amor y límites claros. Para su 5º cumpleaños, le regalé marco de fotos de madera que había hecho. Adentro, foto de 4 generaciones. Su bisabuela Patricia, quien nunca conoció pero cuyo nombre llevaba, Carolina, su madre, que había sobrevivido y prosperado. Yo, su abuelo, que había aprendido que el amor real incluye responsabilidad, y ella misma, el futuro. Cuéntame sobre ella, pedía Patricia, señalando a su bisabuela. Era sabia, veía a las personas claramente. Habría estado tan orgullosa de tu mamá. ¿Por qué? Porque tu mamá cometió errores, pero aprendió de ellos. Eso es coraje. Patricia consideró esto seriamente, como solo los niños pueden hacer. ¿Tú has cometido errores, abuelo? Muchos. Pero los errores solo nos destruyen si no aprendemos de ellos. ¿Qué aprendiste? Que mantener la paz no es lo mismo que proteger lo que importa, y que a veces amar a alguien significa dejarlos enfrentar consecuencias de sus acciones. No entendía completamente todavía. Algún día lo haría. En su 10º cumpleaños, Carolina juzgó que estaba lista para la historia completa. Nos sentamos en mi porche trasero, 3 generaciones. Daniel estaba allí también. Patricia. Hay algo sobre nuestra familia que necesitas saber, comenzó Carolina. Contó la historia cuidadosamente. No escatimó detalles, pero los presentó apropiadamente para la edad. El hombre que había engañado, el abuelo que había establecido límites, la madre que había encontrado su coraje. Patricia escuchó sin interrupción. Ojos amplios. Al final, preguntó: ¿Dónde está Sebastián ahora? No lo sabemos, dije honestamente. Salió de prisión hace años. No se le permite contactarnos. ¿Alguna vez trató? Una vez. Fue enviado de vuelta a prisión por ello. Bien. Luego. Abuelo, ¿estás triste de que pasara? Triste por el tiempo perdido. Triste por el dolor que causó. Pero no me arrepiento de defenderme. Eso salvó a tu mamá y a mí. Y nos dio a nosotros, añadió Daniel tomando la mano de Carolina. Si la historia hubiera sido diferente, tu mamá y yo nunca nos habríamos conocido. No estarías aquí. Patricia asimiló esto. Entonces, ¿a veces las cosas malas conducen a cosas buenas? A veces. Si hacemos el trabajo de sanar y crecer, los años siguieron pasando. El fondo creció en organización completa sin fines de lucro con personal remunerado y oficina. Tomás dirigía operaciones diarias. Ana manejaba divulgación. Martín encabezaba recaudación de fondos. Javier proporcionaba servicios legales gratuitos para víctimas calificadas. Elena gestionaba finanzas con misma meticulosidad que había descubierto el fraude de Sebastián en primer lugar. Yo permanecí como director de la junta, pero mi rol era principalmente ceremonial ahora. Compartir la historia, levantar conciencia, recordar a las personas por qué importaba. En mi 70º cumpleaños, Carolina organizó fiesta. No celebración grande, solo personas que importaban, amigos, familia, colegas. Durante los discursos Tomás habló. Roberto me dio 2 cosas. Primero, me creyó cuando dije que había sido estafado. Segundo, me mostró que las víctimas pueden convertirse en defensores. Este fondo ha ayudado a 150 familias en 7 años. Todo porque un hombre decidió que justicia importaba más que paz falsa. Ana añadió: pensé que estaba sola. Pensé que nadie se preocuparía por mis $12,000 cuando la gente pierde millones. Roberto me mostró que cada víctima importa. Cada historia cuenta. Martín fue último. Roberto podría haberse alejado después de ganar su caso. En cambio, convirtió su dolor en propósito. Ese es el legado.
Carolina habló finalmente, voz firme. Mi padre me enseñó la lección más difícil. A veces amar a alguien significa dejarlos ir, y a veces ser amado significa ser responsabilizado. Papá, me responsabilizaste, me salvaste al negarme a salvarme. Gracias. No había palabras para responder adecuadamente. Simplemente abracé a mi hija mientras nuestra familia elegida aplaudía. Más tarde, solo en mi porche, reflexioné sobre el viaje. 7 años desde un plato plástico en el piso hasta esto. Familia restaurada, propósito encontrado, justicia servida. Sebastián se había propuesto destruirme. En cambio, me había obligado a encontrar fortaleza que no sabía que tenía. Había perdido años de relación con Carolina, pero el tiempo que teníamos ahora era más profundo, más honesto, más fuerte porque ambos habíamos sido rotos y nos habíamos reconstruido. El negocio que casi había perdido ahora prosperaba con mejor integridad que nunca. El dinero robado había sido convertido en fondo que ayudaba a cientos. El dolor se había transformado en propósito. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Típicamente no contestaría, pero algo me empujó. ¿Hola? ¿Roberto Méndez? Sí. Mi nombre es Gloria Santos. Encontré su fondo en línea. Mi hermano ha estado robándome durante años. No sé qué hacer. Respiré profundo. Gloria, hiciste lo correcto al llamar. Háblame de tu situación. Mientras ella hablaba, tomaba notas. Otro depredador. Otra víctima. Otra oportunidad de convertir dolor en acción. Esto era lo que el viaje había sido. No venganza, no amargura, propósito. Cuando Gloria terminó, dije, aquí está lo que vamos a hacer. Y comencé a guiarla a través de los pasos. Documentar, buscar asesoramiento legal, establecer límites, protegerse. Los mismos pasos que había aprendido. Después de la llamada, me senté mirando las estrellas. En algún lugar Sebastián estaba viviendo su vida, todavía culpando probablemente a todos excepto a sí mismo. No importaba más. Había tomado su poder. Su intento de destruirme se había convertido en la fundación sobre la cual construí algo que importaba. El viejo Roberto habría tomado ese plato plástico afuera y pretendido que todo estaba bien. Habría seguido siendo usado hasta que no quedara nada que tomar. Ese Roberto murió en ese día de acción de gracias. El hombre que soy ahora entiende que límites son amor, que justicia es sanación, que familia no se trata de sangre sino de quién se presenta cuando importa. Carolina, Daniel y pequeña Patricia llegaron para desayuno tardío al día siguiente. Patricia corrió hacia mis brazos. Abuelo, hice dibujo para ti. Desenvolvió papel mostrando nuestra familia. Figuras de palitos etiquetadas cuidadosamente. Mamá, papá, Patricia, abuelo, abuela Patricia en el cielo como ángel. Y palabras en la parte inferior en letra infantil. Familia significa estar allí. Es perfecto, dije honestamente. ¿Lo colgarás? Lugar de honor. Y lo hice, justo al lado de la foto de construcción comunitaria, cerca del certificado del Fondo sin fines de lucro, adyacente a la foto de boda de Carolina y Daniel. Prueba visual de vida reconstruida. Esa noche, Carolina y yo nos sentamos en mi porche trasero, mientras Daniel jugaba con Patricia adentro. ¿Alguna vez piensas en él?, preguntó en voz baja. Sebastián. A veces. No con ira más. Más como lección aprendida. ¿Crees que alguna vez cambiará? No. Pero esa es su elección, no nuestra carga. Solía pensar que el amor significaba quedarse sin importar qué. Ahora sé que el amor real incluye saber cuándo irse. Eso es sabiduría. Pagó caro por ella. Lo mejor usualmente lo hace. Nos sentamos en silencio cómodo, mientras el sol se ponía. Padre e hija, sobrevivientes, más fuertes por haber sido rotos. El viaje desde plato plástico hasta paz había tomado años, pero cada paso había valido la pena,